Y el Papa Francisco oficia Santa Misa en la Basílica de San Pedro por el inicio de la Cuaresma en las vísperas de su esperado viaje a México. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y Alejandro Vidal. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora para estar bien informados. Comenzamos y vamos de lleno a la información. Un divorcio entre la presidencia y la bancada oficial evidenció el vicepresidente Rafael Cabrera al pronunciarse sobre la puerta cabrera en los diputados del FCN al transfugismo, decisión de la que no estaban enterados los gobernantes, afirmó. Cabrera habló del desgaste que la mala práctica política de la bancada oficial ha causado al Ejecutivo, mientras intentó justificar al oficialismo. Y pese a que el presidente Morales invocó la separación de poderes, el presidente Cabrera reconoció que el Ejecutivo ha sostenido reuniones con diputados al ser cuestionado sobre una reunión en la que habría participado el mandatario con 3 diputados de otros bloques el pasado lunes. Yo les he dicho que fue una situación de falta de buena comunicación con la presidencia. Tomaron decisiones de una manera inconsulta y ellos tienen su propia agenda en el Congreso. Nosotros hemos sido democráticos y a pesar de que un partido político debe funcionar a través de las reglas que el Comité Ejecutivo diga, en este momento se trascendió ese proceso y ellos han tomado algunas decisiones buscando la viabilidad de poder funcionar, porque ustedes comprenderán que también nosotros con los pocos diputados que teníamos era tremendamente complicado, no hubo tranzas de ninguna naturaleza, no se quedó en ninguna comisión, así es de que nosotros en la presidencia con el presidente Jimmy Morales estábamos sin conocimiento de lo que estaba sucediendo en el Congreso. Yo también he tenido algunas reuniones con algunos grupos de diputados y lo que les he dicho que ellos deben trabajar por el bien de Guatemala, no necesitan estar adscritos a la bancada de gobierno, porque realmente si quieren desarrollar un proyecto legislativo que vaya en mejoras para las condiciones del país, desde cualquier punto donde estén van a trabajar con transparencia y tendrán que demostrar que tienen que hacer las cosas mejor por el país. Yo eso es lo que veo. Indudablemente nosotros también tenemos la potestad de reunirnos con cualquier bancada y se pueden discutir muchos temas y lo hemos hecho de forma abierta. No sé si esta reunión que usted me está diciendo, ustedes tuvieron conocimiento de ella. Y más diputados se cambian de partido en un acelerado reacomodo político, mientras sigue pendiente la entrada en vigencia de las reformas a la ley orgánica, las cuales castigarían el transfugismo. A pesar de ser una de las principales acciones rechazadas por la población guatemalteca, los diputados continuarán con el transfugismo dentro del Congreso de la República, y es que las reformas a la ley orgánica todavía no han entrado en vigencia, por lo que les permite a los congresistas hacer estos cambios de partido. El bloque oficial FCN ya suma con 20 integrantes dentro de sus filas y de acuerdo con el jefe de bloque Javier Hernández seguirán recibiendo a más diputados tránsfugas a pesar del rechazo y también de la opinión de otros integrantes de este partido político. Pero también el bloque de la UNE, quien ha rechazado y ha denunciado la compra de diputados, pues también ha recibido a diputados tránsfugas, tal es el caso de Juan Armando Chunchac Chabac, quien fue electo por líder, pero que ahora se integra al bloque UNE. Además, los diputados han presentado su renuncia y se han declarado independientes. Tal es el caso de Luis Hernández Asmitia, electo por Viva y que ahora es independiente, pero con grandes posibilidades de integrar un bloque legislativo. Y en este caso, por ejemplo, él tiene la Comisión de Salud y pues el jefe de bloque de Viva pues aseguraba que era una pérdida para el partido porque ya no tendrá la presidencia de esta sala de trabajo y también pierde uno de sus integrantes. Todo esto es un reacomodo político dentro del Congreso de la República y se podría seguir dando hasta que las reformas a la ley orgánica no entren en vigencia. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Y el vicepresidente Jafet Cabrera dejó a un lado su postura conservadora al indicar que debe discutirse la propuesta de la Ley de la Juventud, que incluye la facilitación y acceso de anticonceptivos, sobre todo en el tema de la planificación familiar. Yo
Creo que estos temas tan importantes como es la educación sexual, el uso de anticonceptivos, tal y como lo están planteando, pues es de suma importancia analizarlo porque es parte de un proceso que ha vivido la sociedad guatemalteca. Aquí ustedes saben que una familia, la señora de una familia tiene hasta 9 embarazos, de los cuales logra muy pocos frutos porque los problemas de falta de alimentos, los problemas de pobreza. Entonces, una ley de esta naturaleza creo que se hace necesaria en este momento, de ver todas esas problemáticas que existen e incluso de una planificación familiar que verdaderamente tuviera un impacto positivo sin que hubiesen condicionantes para la planificación familiar que conlleven a términos como sucedió en el pasado, que de forma inconsulta vinieron a hacer anticoncepción en muchas mujeres y que provocaron daño a la población guatemalteca. Yo creo que lo mejor es abrir esa ley, discutirla a profundidad y yo creo que puede traer muchos beneficios a la sociedad guatemalteca. En otra información, centenares de campesinos realizaron una marcha que inició en horas de la mañana. Los campesinos con pancartas y consignas se trasladaron en varios bloques al centro histórico. Su primer punto de protesta fue en el Congreso de la República, donde solicitaron a la CICIG que investigue a los parlamentarios, algunos de ellos involucrados en casos de corrupción, junto a algunos alcaldes. El segundo plantón se realizó frente a la Casa Presidencial. Aquí entregaron un pliego de peticiones al mandatario. Y centenares de fieles católicos se han presentado desde horas de la mañana para la imposición de la cruz de ceniza. Nuestro lente pudo captar la fe de hombres, mujeres y niños que se presentaron a sus parroquias. Con la imposición de la cruz de ceniza inicia la cuaresma. El olor a incienso y corozo se puede sentir en las iglesias católicas. Hoy en la tarde-noche inician los cortejos procesionales. Y nuevamente, un joven de 18 años intentará llamar la atención del Papa Francisco y junto a más guatemaltecos viajarán a México para recordarle que Guatemala lo espera. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, Diego Martínez es un joven de 18 años quien en 2014 viajó hacia la Ciudad del Vaticano para pedir al Papa Francisco que visitara Guatemala. En esta ocasión en que Francisco llega a México, él, sus padres y otros miembros al Vaticano por Guate estarán llegando a la ciudad de San Cristóbal de las Casas para reiterar esta solicitud. Su madre ha preparado una canción especial para el Papa Francisco y se harán acompañar de bocinas y micrófonos para poder entonar esta canción cuando él visite esta ciudad mexicana. También han preparado banderas de Guatemala, así como una gran manta con la cual le reiteran que esperan que algún día el Santo Padre pueda llegar también a nuestro país. Esta organización también ha preparado una serie de actividades para el día domingo antes de que el Papa Francisco llegue. Se trata de una jornada de oración por la paz, pero también por los migrantes, especialmente los mexicanos y guatemaltecos que intentan llegar a Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Byron Secaida. Y el Papa Francisco dio en la Basílica de San Pedro la Santa Misa con el rito de bendición e imposición de las cenizas, dando así inicio a la cuaresma. En esta Eucaristía, el Papa también envía a los misioneros de la misericordia en ocasión del jubileo. El pontífice invitó a ser generosos con el necesitado, porque el Señor ha prometido su bendición a quien abre la mano para dar con largueza. En la catequesis de hoy, el Papa explicó que la Sagrada Escritura exhorta a responder generosamente a las solicitudes de préstamos, sin hacer cálculos mezquinos y sin pretender intereses imposibles. Francisco explicó cómo el Levítico presenta el jubileo cada 50 años en el día de la expiación, cuando la misericordia del Señor venía invocada sobre todo el pueblo. El sonido del cuerno anunciaba el gran evento de la liberación. Durante los saludos, el Papa pidió oraciones al recordar que este viernes inicia su viaje a México y antes tendrá un encuentro con el patriarca ruso en Cuba. Y es el creador de más de 150 libros de temas de teología, filosofía, antropología y ecología, y creador del premio Correcto Modo de Vida, galardón conocido como el Nobel Alternativo a beneficio de la humanidad. Se trata del brasileño Leonardo Boff, que concluyó sus conferencias en Guatemala. Estamos en una situación que la educación común no da cuenta, especialmente de los valores. Tenemos que añadir otras perspectivas
para estar a la altura. Para Leonardo Boff, la educación es uno de los puntos más importantes a fortalecer, sin olvidar el calentamiento global. Porque el calentamiento global es solo una parte de la crisis del sistema vida, sistema tierra, y puede poner en jaque nuestra civilización, incluso la especie humana. Entonces, dentro de la educación tienen que venir temas nuevos como una ética del cuidado, de la corresponsabilidad colectiva, la perspectiva de una nueva relación con la tierra y la naturaleza que no sea de explotación, y que la tierra no es un baúl lleno de recursos, sino que es la Pachamama, la madre, que hay que cuidarla como la casa común. Entonces hay una serie de temas, incluso la dimensión espiritual, que no es algo ligado a las religiones, es un dato antropológico, tener una visión no materialista, no consumista de la vida, pero más solidaria, más respetuosa con las personas, con la naturaleza, con la madre tierra. Boff comentó si cree que la religión incide en la política. Y la religión siempre ha hecho política. El problema es que generalmente hacía política de derechas, pero ahora la religión se ha dado cuenta que el tema central es la justicia, la igualdad entre las personas. Entonces la religión tiene desde su capital religioso la dimensión del respeto al otro, de buscar superar la pobreza, que es injusticia, de buscar formas de convivencia que sean más pacíficas. Entonces las religiones, especialmente en los países que tienen una larga tradición, como Guatemala y toda América Latina, en los últimos años, a partir de los años 50, las religiones fueron fuerzas sociales que han ayudado al cambio contra las dictaduras, buscando más democracia, más participación del pueblo, defendiendo derechos humanos a partir de los derechos de los pobres y la visión de garantizar a los indígenas sus tierras, y porque ellos que saben cuidar de los bosques, de la naturaleza. Entonces la religión ha tenido, sigue teniendo una importancia enorme, y sería malo si volcara solamente hacia adentro como algo aparte de la sociedad. Es la tercera ocasión que Leonardo Boff visita Guatemala y compartió qué es lo que tiene en mente de este país. A mí me gusta mucho Guatemala siempre que puedo, porque es un país que tiene los mejores colores del mundo. Es un país bello y que es la parte, digamos, para mí más visible. Pero sé por otra parte también de la violencia que hubo acá, la dictadura terrible, y también la valentía de un pueblo que se ha puesto y ha depuesto un presidente y la vicepresidenta los puso en la cárcel sin violencia. Entonces hay movimiento que está en las bases y están luchando para crear un país con más justicia. En 1992 el teólogo renunció al sacerdocio y actualmente figura como la máxima representación de la teología ecológica y de la liberación. Seguidamente de visitar Guatemala, llegará a Costa Rica y a República Dominicana. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Se confirma entrega de medicamentos vencidos a hospitales nacionales. Le esperamos con esto y mucho más, porque al caer la tarde vale la pena estar bien informado.